8. Es momento de nuestro bloque económico. A ver, la inflación acumulada en 2022 fue del orden del 8,46%. 8,46% cuando lo que manda la norma, la regla, es que la inflación debe estar entre 1 y 3%. No debe sobrepasar el 3%, esa es la misión del Banco Central de Reserva. Pero bueno, la crisis mundial, el tema de la pandemia y todo han disparado los precios, la guerra en Ucrania, etcétera. No se ha podido, pese a los esfuerzos, controlarla y se ha disparado casi hasta el 9%. 8,46% el año pasado aquí en el país. Y para este año las cosas tampoco pintan demasiado bien, ¿no? Porque se calcula que para 2023 la inflación va a superar el 4%, algunos hablan de 4,5%. No tan grave como la del año pasado, pero todavía los precios van a seguir subiendo. ¿Y esto qué ha hecho? En primer lugar, que mucha gente se resbale debajo de la línea de la pobreza. Hay más pobres en el país. Esto es como consecuencia de la pandemia y de la crisis económica que vive el mundo. Y esto está trayendo un problema alimentario. La gente no tiene plata o tiene menos plata para comprar en el bolsillo, para comprar comida. Un estudio del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, nos habla de que 7 de cada 10 peruanos, el 66%, redujo su consumo de alimentos en los últimos meses. Se está alimentando peor, se está alimentando menos, porque no tiene plata como tenía antes para comprar, porque los alimentos están mucho más caros. De este tema vamos a conversar hoy con César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN, que ya está con nosotros. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Esto es dramático, ¿no? Porque además de la reducción, veía algunas cifras que son verdaderamente preocupantes. El 46% de la gente, por lo menos una vez, se quedó sin comer durante toda una jornada, es decir, durante todo un día. No tuvo dinero para comprar alimentos en el día. Esto va a traer un montón de consecuencias, como por ejemplo anemia, desnutrición, etcétera. Así es. Lo que tenemos en el Perú primero es el tema de la composición de alimentos en la canasta de Lima. Esto es alrededor de 38%. Es decir, en momentos normales, una familia peruana o un limeño gasta en promedio 38% de su ingreso en alimentos fuera y dentro del hogar, que es bastante. Si uno compara esto con otros países de la región, Chile, por ejemplo, esto bordea entre el 23 y 25%, Colombia está bordeando el 30%, es decir, de la región andina, probablemente Perú sea de los países que más gastan alimentos. Eso hace lo que mencionaba el informe del IEP, esto de manera bastante más dramática, porque lo que tenemos ahora es que a raíz de la crisis de los últimos 2 años, las cadenas logísticas se han, diríamos, quebrado o debilitado, y los insumos importantes, por ejemplo los fertilizantes, que tuvieron mucha prensa, no han estado, diríamos, yendo como deberían haber llegado en los momentos adecuados. Además de eso tenemos fruto del Niño y eventualmente un niño costero. Este año vamos a tener problemas de desabastecimiento y eso golpea lamentablemente a la gente de menos ingresos. Claro que sí. Además, una cosa son las cifras en el ámbito urbano y otras en el ámbito rural, ¿no? Donde ahí sí se disparan, ¿no? A veces los promedios nos engañan. Así es, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, la pobreza, efectivamente, gran parte de la pobreza en el Perú es rural. Y si uno ve la ruralidad, especialmente en la zona sur, ¿no? Si uno cuenta de Junín hacia abajo, todos los departamentos que están de Junín hacia abajo son, por lo general, los más pobres del Perú, y es ahí donde se instala la pobreza extrema, ¿no? Es decir, la pobreza que hoy día, lamentablemente, alrededor de 4% de familias peruanas tiene esa situación de pobreza extrema. En términos sencillos, para que el televidente entienda, estamos hablando
de una familia que tiene un ingreso de menos de 800 soles mensuales. En el caso de pobreza, diríamos la que se publica en pobreza monetaria, esto significa alrededor de 1.500 soles mensuales en una familia de cuatro personas. Y tenemos también las cifras, claro, de mucha gente que ha pasado, ha bajado sobre... Exacto, ¿no? Y lo que estamos teniendo ahora es, yo creo que tiene que haber una política de urgencia en el tema de alimentación, porque el impacto, ya tenemos un impacto serio de desnutrición en el Perú que no se ha resuelto a pesar de la mejora del crecimiento de los últimos años, especialmente en la zona sur peruana. Esto significaría una política muy agresiva en términos de mejora, y esto parte de una urgencia, porque lo que tú mencionabas efectivamente es cierto. Los impactos de desnutrición no solamente es que un niño es más pequeño o que, ¿no es cierto?, tiene un atraso en términos físicos, sino que también a nivel cognitivo, es decir, a nivel de aprendizaje, una persona que no recibe pues, la cantidad de alimentos en los primeros 5 años va a tener serios problemas de aprendizaje en el resto de su vida, y eso impacta obviamente en sus ingresos futuros. Entonces acá hay un tema de urgencia que lamentablemente con tanto ruido político no se ve en la dimensión que significa el tema de alimentos, que lo viven pues como se señala en la encuesta del IEP 7 de cada 10 peruanos. Había visto una cifra en este estudio del IEP que es un poco la radiografía económica de nuestra sociedad, ¿no? 7, dice el informe del IEP, 7 de cada 100, es decir, el 7% de personas ha podido mantener su consumo normal de alimentos. Es decir, solo el 7%, digamos, ha tenido un superávit lo suficientemente estable como para poder aumentar en el presupuesto el tema de la comida y no perder el consumo de alimentos. Es decir, que el otro porcentaje, lo que resta, es de gente que vive al día y claro, que la elevación de los precios los ha fundido económicamente. Así es, ¿no? Y lo que está pasando ahorita es que también hay un cambio de dieta, ¿no? Generalmente lo que ocurre en el Perú es, en la medida que hay más pobreza, la dieta se convierte en hipercalórica, ¿no? Lo que hacemos simplemente es... Lo que llena pero no alimenta, digámoslo así. Exacto. Cambiamos efectivamente proteínas por mayor cantidad de arroz, mayor cantidad de papa, mayor cantidad de fideos, y tenemos un problema serio también que es un poco paradójico. Lo que está ocurriendo es que hay un problema de obesidad, pero también de malnutrición por la composición altamente en carbohidratos que estamos comiendo la mayoría de los peruanos. Claro, gente obesa pero mal alimentada. Y ahí hay otra cifra importante. 3 de cada 10 personas, dice el estudio del IEP, no han comido carne porque no les ha alcanzado los recursos en los últimos meses. Así es. Y ahí tenemos otro problema, ¿no? Es decir, no solamente es carne roja en particular es... No, todas las carnes, me refiero a todas las carnes, que no ha probado ni siquiera pollo, ¿no? Nada. Exacto, ¿no? Dentro, diríamos, de la más económica generalmente está el pollo o los huevos en términos proteicos, pero inclusive hay una reducción importante. Este es un tema de preocupación que, como señalaba, lamentablemente todo el ruido político nos aleja de estos temas, que es lo que está sufriendo hoy la ciudadanía de a pie. Y por eso la importancia de tratar realmente de estabilizar la inflación. La inflación que estamos viviendo hoy día es realmente un impuesto para la gente más pobre, porque golpea fundamentalmente dentro de la canasta a lo que son alimentos fuera y dentro del hogar, que obviamente afecta al decil más pobre y los más pobres en el Perú. Entonces, realmente la inflación es claramente un impuesto que pagan los más pobres en el Perú. Apelando a tu experiencia, César, como experto en gestión pública, desde el Estado, ¿qué se puede hacer en lo inmediato para ayudar un poco a estas familias que están sufriendo? Yo creo que lo más importante es, ya tenemos nosotros el MIDIS y las instituciones que ven los temas de programas sociales, ya tienen a las familias que hoy día están urgidas. Es decir, esto ya está mapeado, ya había un trabajo de muchos años de mapas de pobreza. Yo creo que tienen que revisarse a la brevedad y quizá podríamos equivocarnos, dando quizá un poco más a lo que... Y hay gente que se puede beneficiar, pero creo que la urgencia, como se ha señalado en el informe, es crítica, y alimentación es un tema básico de cualquier sociedad, ¿no? Es lo que de una otra manera
por lo menos hace que la gente pueda dormir tranquila y pueda aspirar pues, a un futuro mejor. Hoy día creo que el MIDIS y las instituciones que están asociadas a los temas, ¿no es cierto?, de manejo de lo que es pobreza e inclusión, tienen con urgencia, yo creo que plantear un mapa para este año, porque la inflación va a seguir, lamentablemente en el transcurso del año va a disminuir, pero va a estar impactando todavía a los grupos más pobres del Perú. Claro, y esto tiene que ser rápido, ¿no? Gestión rápida, no a ritmo del Estado, bueno, porque si no, la gente se queda sin comer. ¿No? Exacto. Creo que ya el Estado ha aprobado, si bien es cierto, cuando se dio el bono universal en periodo de pandemia, en la primera entrega hubo una, diríamos, atraso. Ya en las posteriores entregas ya el Estado estuvo bastante rápido en el tema, ¿no es cierto?, de buscar a los más pobres. Y yo creo que con esa experiencia del COVID estamos hoy día en momentos, ¿no es cierto?, de hacer lo mismo con la gente que sí tiene una carencia en términos de alimentación. Correcto, perfecto, César. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Muy buenas tardes. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado aquí en Contacto. Cerramos así nuestro bloque económico.